Coronavirus. Hoy volvemos a hablar de lo que corresponde a la cuestión de la enfermedad. Está sentado con nosotros el doctor Adolfo Rubinstein, el ex ministro de Salud de la Nación, 116 infectados, pero también nos vamos a ocupar de hablar de lo que son las consecuencias, tema repatriados, tema lo que fue hoy el caos de la gente ingresando a la ciudad de Buenos Aires. ¿Somos incumplidores natos por el tema de la cuarentena, de la cantidad de cola que había de gente? Nos vamos a ocupar de un caso, la verdad que es de una película. Alguien que aborda un avión sabiendo que tiene fiebre, toma varias pastillas de paracetamol para bajar la fiebre y en el medio del vuelo se descompone y tiene diagnóstico positivo de coronavirus. Ya se lo pregunto a Javier. ¿Es así? Buenas noches, Javier. ¿Es así lo que estoy diciendo? Sí, es un caso que llamó mucho la atención. Obviamente la persona está en cuarentena, internada, y ahora se está revisando todo el pasaje porque sucedió en uno de los aviones que se usaron para repatriar argentinos en el exterior. Bien, también vamos a hablar de novedades económicas porque se habla de suspensiones, de desalojos. Ya con Maxi hablamos de traslado de vencimiento. Maxi, ¿se viene la posibilidad de congelamiento de alquileres en la capital federal? Sí, congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos. Bien. Con tiempo acotado, ¿no? Eso es lo que se va a tratar en el Congreso. Anoche lo había adelantado Nacho Artelli. Y hay un último momento que tiene que ver con nuestra deuda y con nuestro plan económico y con los organismos multilaterales. Sí, vamos a contar una negociación secreta que se está realizando en una operación para respaldar las medidas económicas que ya anunció Alberto Fernández y todas las que va a anunciar para contrarrestar el efecto coronavirus. Nacho, se extiende la... Quiero decirles que hoy va a estar Jorge Asís, con quien yo ya estuve charlando. Por supuesto que con Jorge, por razones obvias, vamos a sostener la distancia propia de una persona que es un periodista que tiene derecho a circular, absoluto, pero que está en la edad posterior a los 60 años. Hoy Jorge Asís me anticipó que va a hablar de qué pasa si se extiende la cuarentena, qué pasa si el ejército empieza a colaborar en la provincia para garantizar la cuarentena. ¿Se extiende la cuarentena, Nacho? ¿Es un hecho? Sí, es lo más probable, tal como lo comentaba el otro día Maxi aquí en Animales. Falta la decisión que se oficialice, pero está todo indicado para que así sea. De hecho, Salud es lo que recomendó y Javier creo que tiene info al respecto, Luis. Bien, 6 o 13, Javier, ¿qué te imaginas? Salud pide hasta el día 13, post Pascua. Post Pascua. Y tenemos la explicación de por qué Salud pide eso. Bien, Romina, hablamos mucho de los repatriados, hablamos de los argentinos. Se cierra definitiva, por lo menos ahora se cierra la posibilidad de que vuelvan. Sí, te vamos a dar en exclusiva la letra del decreto que se va a terminar de firmar entre mañana y pasado. Hay una reunión mañana entre el canciller Felipe Solá y el presidente Alberto Fernández. 10.000 argentinos que están en el exterior no van a poder volver. Te voy a contar las excepciones y cómo van a ser los 10.000 que están afuera para tratar de sobrevivir, en principio 15 días que pueden ser prorrogables. Bien. Gustavo, ¿de qué hablamos? ¿Por dónde vamos a ir con vos? Bueno, hoy el presidente se reunió con los curas villeros, ¿no? El tema de la situación de los cordones del conurbano que están en situación comprometida, y ahí hubo un compromiso de redoblar toda la asistencia que sea necesaria, comprendiendo la vulnerabilidad de esos espacios geográficos. Acordate que estamos en el 11 36 76 25 07, es nuestro WhatsApp. Vamos a escuchar muchos llamados tuyos que tienen que ver con esto, con la salud. Te decía, está el doctor Rubinstein, pero aparte nuestro querido Enrique de Rosa, gracias por estar con nosotros. Hay cantidad de consultas que tienen que ver. ¿Dónde está Cristina Kirchner, Romina? Mira, el vocero de Cristina Kirchner, la persona más cercana a ella, que es Hernán Reibel, me autoriza, digamos, a citar la fuente. Cristina Kirchner está en su casa, en el departamento de la calle Juncal. Hoy en las redes estuvo diciendo que había viajado a Santa Cruz. Estaría dentro de los grupos de excepción por ser, digamos, una funcionaria política, pero debería respetar la cuarentena porque vino de Cuba. Está en su casa, está en su departamento de Juncal. No viajó a Santa Cruz, así que eso lo podemos desmentir. Bien. 116 nuevos casos detectados, doctor Rubinstein. ¿Alarma, no alarma? ¿Está dentro de lo que se espera? Está dentro de lo que se espera. Digamos, al principio de esta epidemia, y todavía estamos en el principio, aunque ya estamos transicionando de la primera fase de casos importados mayoritariamente a la etapa de circulación local. Lentamente estamos yendo hacia eso, pero sí tenemos lo que se llama progresión geométrica. Digamos, tuvimos un 20-25% más de casos, o 20%, y esta es la dinámica de transmisión de la epidemia en los primeros días. Así que no hay que alarmarse, porque por otro lado, lo que estamos también se está empezando a tratar de cerrar
es la brecha que todavía existía con las detecciones, con los diagnósticos, pues todavía tenemos un atraso relativamente importante en el diagnóstico por, digamos, los reactivos, digamos, recién se están, todavía tenemos cierta falta de reactivos, y más allá de que se procedió a la descentralización de los laboratorios y al empezar a testear y a diagnosticar, digamos, fuera del Malbrán, que era el único centro, aún así todavía hay cierto delay. Y a eso hay que sumarle los casos que están apareciendo, digamos. Claro. Pero digo, ¿estamos testeando casos ya con efecto cuarentena o todavía no? No. Nosotros tenemos una foto de lo que pasó hace 15 días. O sea, esto que estamos viendo hoy, 25 de marzo, es 10 de marzo. Por lo menos. Estamos viendo una foto de algo que ya sucedió. El efecto de las medidas que se han tomado probablemente los podamos empezar a discernir de aquí a 2 semanas. Yo no creo que antes. Porque por un lado vamos a tener cuál es la verdadera progresión de la epidemia en 2 semanas, y yo espero que ya no tengamos más delay con aquellos personas que están, digamos, que son casos sospechosos, que están en aislamiento, pero todavía no tienen diagnóstico. Quiero que enseguida escuchemos algunos de los mensajes de los WhatsApp de voz que nos han enviado, Dire, para que los preparemos, pero lo escucho decir esto, lo escucho a Calvo, contar lo que dice Salud, la prórroga de la cuarentena es un hecho. No, absolutamente, no hay. Yo sinceramente creo que la prórroga tiene que ser, estoy de acuerdo absolutamente con los plazos que se están barajando, ¿sí? Tiene que ser al menos 2 semanas más. ¿Al menos? Bueno, a ver, lo que tenemos que en 2 semanas vamos a tener un panorama de cuál es la trayectoria de la epidemia. Si no tenemos más delay, porque tenemos que aumentar el número de testeos. Está claro que en la medida que no aumentemos el número de testeos, y ese es nuestro cuello de botella, no podemos relajar las medidas, aun cuando podamos ver que estas decisiones de restricción y de supresión, que son las que se han tomado, empiezan a mesetar la curva. Si nosotros no complementamos con un aumento muy importante de los testeos, va a ser muy difícil que podamos relajar las medidas. Javier, decía 6 o 13 de abril, cuanto menos, ¿no? Sí, yo la información que tengo de la recomendación del Ministerio de Salud es que es el día 13. ¿Por qué? Por estas mismas razones que decía el doctor Rubinstein. Recién vamos a tener el test de aplanamiento de la epidemia una vez que se vea también hasta qué punto funcionó la cuarentena. La cuarentena se empezó a aplicar el viernes pasado, todavía no hace una semana, con lo cual todos estos casos son casos que se están haciendo de cuando no había cuarentena, y el gobierno necesita saber, a criterio del Ministerio de Salud, cuántos casos y la progresión se mantiene o cuánto se mantiene con el impacto de la cuarentena, y eso se va a saber dentro de 2 semanas, con lo cual Salud considera que es muy arriesgado cortar la cuarentena o relajarla sin saber si la famosa curva se aplanó o se disparó. Bueno, no quiero anticiparme algo que va a decir enseguida Jorge Asís, pero él tiene la teoría de que si se extiende al 13 de abril esta cuarentena, estamos en condiciones económicas de colapso, Maxi. Él dice, 13 de abril es colapsar la economía argentina. Bueno, sí, es una situación muy, muy delicada, por eso están muy preocupados, sobre todo en el Banco Central. Mañana empieza el clearing, nosotros habíamos contado este tema del crédito y débito de los cheques para esta fecha. Esto es para que no quiebre la cadena de pagos en las empresas que están funcionando, en el sector de alimentación, en farmacéutica, en otros sectores que están funcionando, que obviamente están facturando los supermercados, ahora tienen que pagarle a los mayoristas, a las empresas, para que sigan fabricando los alimentos y otros sectores. El problema son los sectores que no están funcionando, que están facturando cero. A partir de mañana obviamente va a haber cheques que van a volar de un lado para el otro, y cuando empiecen a impactar esos cheques que ya fueron emitidos para estas fechas, va a haber rechazos generalizados. La idea es que rápidamente los bancos puedan otorgar a las empresas créditos muy expeditivamente, al menos por el valor de su nómina salarial, para poder renegociar esos cheques entre acreedor y deudor y al mismo tiempo pagar los salarios a fin de mes o principio de abril. Hay algo que hizo hoy el Banco Provincia que es muy bueno, que nosotros lo anticipamos ayer, que es que directamente, por ejemplo, el Banco Provincia, creo que lo va a seguir el Banco Ciudad y otros bancos, en vez de gestionar un crédito, la tarjeta y demás, habilita a las empresas que son clientes por el descubierto en cuenta corriente por la nómina salarial que tienen. Entonces, de esa manera, la empresa que no tiene cash efectivo para pagar los sueldos puede usar el descubierto de cuenta corriente del banco.